seasons come and go like thoughts of you. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Píldoras del Conocimiento. Este episodio es un especial que va a ver la luz, o si lo estás escuchando es que ha visto la luz a mediados de agosto. No tenía pensado publicar ningún episodio, pero comenté en Twitter que iba a ir a pasar unos días en el norte de España, concretamente en la playa de Berria, en Santander, bueno, en Santander no, en Cantabria, y me contestó Emérito Quintana, que es asesor del Fondo Numantia Patrimonio Global, que iba a estar unos días por allí, por Santander, que tiene una casa familiar, y le propuse quedar a tomar algo y si quería tener una charla o incluso grabarla. Y el caso es que finalmente quedamos, creo que fue el sábado 2 de agosto, y mantuvimos una conversación que la vas a escuchar ahora, que creo que es muy muy interesante. Decir lo primero de todo que fue una charla totalmente informal. Algunas preguntas sí que las tenía preparadas, que había estado pensando, y alguna que nos dejaron los oyentes, pero la mayoría fue una charla totalmente improvisada. Emérito no tuvo ningún problema en contestar a todas las preguntas. La verdad es que la mayoría de las preguntas, lo vais a escuchar a continuación, eran preguntas comprometidas, y Emérito no tuvo ningún problema en mojarse. Además, decir que Emérito en las distancias cercanas me parece una persona súper cercana, bastante más joven de lo que pensaba, estaba recién afeitado y parecía un chavalín, y se mostró muy muy amable. De hecho, después de la entrevista estuvimos un rato hablando, nos fuimos a pasear a los perros y demás. Así que nada, os dejo ahora con la entrevista. Antes de todo, deciros que os paséis, si queréis, por la página Píldoras del Conocimiento. Allí veis los anteriores episodios del podcast y algunas recomendaciones. Así que, sin nada, os dejo con la charla con Emérito Quintana. Un abrazo. Tenemos aquí con nosotros a Emérito Quintana. Le hemos venido a ver aquí a Santander, que creo que pasa aquí las vacaciones. Y nada, lo primero de todo vamos a saludarle. Hola, ¿qué tal, Emérito? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Santander. Nada, muchísimas gracias por haberme invitado aquí a tu casa, y vamos a intentar hacer un podcast así un poquito, vamos a decirlo, un poco random, porque no hemos preparado básicamente nada, pero teníamos ganas de conversar con Emérito. Emérito, sabéis que es uno de los inversores más, vamos a decir, más conocidos o más seguido en Twitter. También es bastante activo en todo tipo de redes sociales. Y siempre he tenido algunas preguntas, aunque ya le tuvimos por el capítulo 19 de Píldoras del Conocimiento, fue uno de los capítulos más escuchados, en general con muy buena respuesta a los oyentes, y me gustaría conversar un poquito con él y hacerle algunas preguntas y que nos diga un poquito su punto de vista. Primero de todo, quería preguntarle a Emérito cómo puede valorar este año 2019 con su fondo Numantia, después del final que tuvimos en el 2018, lo mal que le ha ido en general al mundo Value, probablemente estos últimos 4 o 5 años. No sé si es un hecho que es más o menos inherente a estar en un ciclo avanzado. Todos hemos visto los rankings de fondos de inversión, se están colocando en la primera posición los fondos tipo Growth, tipo FundSmith y esta tipología de fondos que tienen compañías cotizando aparentemente a múltiplos altos. Emérito, de hecho, creo que es un ferviente seguidor también de este estilo de inversión, de compañías buenas, compañías de calidad, compradas a precio razonable. Y nada, sin más, me gustaría que nos hicieras una valoración de cómo ves tú este 2019, cómo está el mercado, cómo está tu fondo y todo lo que tú deseas, Emérito. Pues en realidad el fondo sí que está yendo bien en 2019, pero 2018 es lo que tú dices, ¿no? Fue un poco desastre. Yo empecé a gestionar dinero para la familia en 2013 y fue en 2017 cuando creamos el fondo, y en esos 4 años pues fue muy bien, sacamos un 60% de rentabilidad, pues que será casi un 15% anual, ¿no? Entonces en 2 de julio de 2017 empezó el fondo ya público en Renta 4, y desde entonces pues la rentabilidad actual, por lo menos hace unos días, era del 15% desde el inicio. Pero claro, en 2018 hubo un menos 15%. Porque claro, cuando cerró el año, en Navidad fue lo peor, ¿no? Y cayeron muchas cosas. Entonces, este año sí que es verdad que Numantia está de los primeros en los rankings, hasta en un 28%, ahora creo que está en un 26% arriba en el año, pero también es verdad que 2018 fue muy malo, ¿no? Entonces, yo creo que es mejor
como es un fondo muy joven, verlo desde el inicio. Llevamos 2 años, desde verano de 2017, y sube un 15%. Em, pues eso es lo que ha hecho. 2018 malo y 2019 muy bueno, y lo más que lo compensa. ¿Y qué pasa? Que sí que es verdad que en los primeros del ranking, yo creo que en Twitter lo suele poner Tomeu Ramón, ¿no? Hace ahí un ranking de los fondos más seguidos y salen los primeros. El Fansmith, el de Flavio, el Andrómeda, que también va muy bien, y fondos así como más sesgados hacia empresas que están creciendo mucho, que son de más calidad. Y, y claro, para mí es un problema, porque yo siempre digo que el fondo nuestro sí está muy centrado en empresas de calidad. Yo me centro mucho en intentar reducir la incertidumbre y en basarme solo en empresas buenas y no en cosas más cíclicas o cosas que no tengan ventajas competitivas, yo las descarto. Pero, pero ahora es un reto para ese tipo de empresas, porque yo creo que el factor más importante ahora mismo que está afectando a la valoración de ese tipo de empresas son los tipos de interés, sobre todo en Europa. Hay mucho tipo de inversor que busca seguridad, y en un entorno de tipos de interés cero, en el que no puedes invertir en deuda pública ni en renta fija, rentabilidades atractivas, cualquier cosa que sea casi un bono o que sea algo seguro, que tenga un dividendo estable, creciente, una rentabilidad muy clara, presente, pues atrae mucho, ¿no? Entonces, yo creo que está muy claro que las alternativas a los bonos pues han subido mucho de precio. Entonces, para mí es un problema, porque en un entorno en el que los tipos son más altos o que la gente se está arriesgando más en otras historias y que me dejan a mí en paz teniendo a mis Nestlés con una valoración atractiva y puedo conseguir una buena rentabilidad, pues bien. Pero en un momento como el de ahora, yo en realidad las he ido vendiendo, ese tipo de empresas. Hemos tenido Nestlé, claro, desde la sociedad familiar, desde hace muchos años la teníamos y la hemos vendido. Hemos tenido Louis Vuitton Moet y ha subido, y es una empresa genial, de mucha calidad, que además puede crecer por encima del crecimiento del PIB durante incluso décadas, que es algo muy inusual, pero también la hemos vendido. Y, y, y también hemos vendido Givaudan y SGS, que nos encantan. Pero yo al final, aunque mucha gente diga que lo que yo hago no es inversión en valor, yo siempre soy sensible al precio. Y yo hago inversión empresarial y es inversión en valor porque siempre intento comprar las cosas por menos de lo que yo creo que valen. Es casi redundante con la definición de inversión. Entonces, yo no puedo comprar cualquier cosa a cualquier precio. Y ahora el reto es ese, que empresas muy seguras, que ya están maduras y que están cosechando los frutos de su éxito ahora, y los beneficios son muy claros y los dividendos muy presentes, yo creo que muchas están sobrevaloradas. Entonces, hay que intentar aprovechar nuestra paciencia yo creo que en Numantia tenemos ventaja en dos cosas, en que somos más pacientes que la media y que hacemos análisis cualitativos en detalle, ¿no? Pues hay que intentar aprovechar eso en otro tipo de cosas o buscar otras fuentes de aprovechar la paciencia, otras fuentes de certidumbre que no sean tan claras. Entonces tenemos en realidad el mismo tipo de empresas, pero son más peculiares y buscamos cosas en las que la contabilidad no es obvia, buscamos cosas en las que hace falta, en las que hay muchos activos sin madurar, y entonces eso te produce que la contabilidad no sea representativa y te produce que necesites mucha más paciencia y hacer un análisis de profundidad en qué se convertirá la contabilidad cuando todos esos activos se pongan a producir. O el tema del crecimiento. Yo creo que sí que hay ideas en las que el crecimiento puede ser elevado durante mucho tiempo y eso hace que el valor terminal de la empresa se infravalore, porque no se cree que se pueda sostener ese crecimiento mucho tiempo. Valores ocultos, otro tipo de fuentes de rentabilidad y de certidumbre que no son las más claras. Y sobre todo porque este tipo de empresas, y ya acabo, muy maduras, muchas de ellas centradas en el consumo,
no solo se han sobrevalorado mucho, sino que yo creo que muchas de sus ventajas se han erosionado. Pues porque antes la publicidad estaba centrada en un canal que era la televisión y ahora es mucho más fácil segmentar el público y llegar a una masa crítica de consumidores más rápido, crear imagen de marca más rápido. Los comercios y retail empiezan a tener más poder de negociación y a veces una marca tiene menos poder de negociación que Costco o incluso que Amazon y muchas cadenas de supermercados. La logística también la puedes subcontratar cada vez mejor. Antes tenías poder de marca, solo podías poner anuncios del HS y del Gillette tú. Y tenías tú la red de logística que te daba mucha ventaja y tenías poder sobre los supermercados. Y todo eso poco a poco se ha ido erosionando. Entonces, yo veo eso, en empresas que ya no pueden crecer, que también es un riesgo en términos de valor terminal, que empresas sustitutos de bonos que se han puesto muy caras y con riesgo tecnológico y de disrupción. Estás comentando que hay ciertas compañías que consideras que están sobrevaloradas, que entiendo que no las tienes ya en cartera. Mucha gente se pensará o podría pensar incluso que eso mismo sucede con algunas compañías que tienes en tu cartera. La pregunta es doble. Me gustaría, por un lado, que comentaras qué empresas, según tú, así claros ejemplos, consideras que están sobrevaloradas. A mí se me ocurren así a bote pronto compañías como Nestlé, incluso como McDonald's, y otras compañías que son de calidad y que a lo mejor no están sobrevaloradas. O sea, la pregunta sería, ¿qué ejemplos, incluso de compañías, como bien dices, que has tenido tú y has dejado de tener, y cuáles tienes tú ahora y estás comprando, incluso aunque ópticamente, aunque hay que tomarlo con pinzas, porque al final los ratios son los ratios y los fundamentales son lo que son? O sea, por un lado esa es la pregunta, y por otro lado, una reflexión que llevo haciéndome en el último mes, a ver cuál es tu opinión. Mi punto de vista es que analizar una compañía, sobre todo basándonos en la contabilidad, en los fundamentales, por supuesto que los fundamentales te dan pistas y te sirven para limpiar qué compañía lo están haciendo bien, qué compañía lo están haciendo mal. Pero si tú hubieras invertido en Alphabet hace 10 años, básicamente, incluso hasta cotizando en el precio más caro posible, en esa época, a día de hoy habrías hecho una rentabilidad increíble. Y para eso no hacía falta saber contabilidad. O sea, te estoy diciendo yo, como cualquier persona con conocimiento en esa área, partiendo de la base de que es extremadamente complicado predecir el futuro, es un sistema caótico que interaccionan personas y es muy, muy difícil. Y yo, de alguna forma, hasta tengo dudas de que eso sea predecible o no. Pero la pregunta sería, ¿qué peso? Ya sé que tú le das mucha importancia a la parte cualitativa, pero ¿qué te dice a ti la contabilidad? O sea, en el largo plazo, que es como creo que tú inviertes, ¿qué peso tiene para ti la contabilidad? Y ejemplos de compañías que tú ahora mismo creas que están extremadamente caras y otras que están en precio, aunque la gente piense lo contrario. Sí, pues es muy, muy interesante y yo creo que todos empezamos dándole muchísima importancia a la contabilidad y luego no es que se la quitemos, sino que primero intentamos entender el negocio para luego interpretar la contabilidad porque es la que es o porque ha pasado lo que ha pasado. Lo que dices de Alphabet es muy interesante porque hace poco vi un análisis desarrolladísimo de Huseman, ¿no? Muy, muy, muy fundamental, muy inversor en valor y tal, de por qué esto es una burbuja insostenible y aún en el escenario más optimista que se me ocurre, esto no tiene sentido. Y a mí lo que me sorprende es que el tío no cambia de opinión, porque han pasado los años y han pasado los años y han pasado los años y ahora dice que bueno, que no caerá un 90%, pero sí que está como para caer un 67% o algo así, ¿no? Todas estas empresas grandes que él llama tecnológicas, aunque yo lo de tecnológicas tampoco entiendo muy bien la diferencia. Pero lo interesante es que uno puede dedicar mucho esfuerzo a hacer un análisis forense contable para intentar calcular de la forma más precisa posible el free cash flow del año 1 y yo creo que eso es fácilmente arbitrable y puedes aportar menos, pero es que en este tipo de empresas eso importa muy poco y yo hacía
hacía un cálculo hace poco con una empresa que estoy empezando a comprar que se llama Charles Schwab, que tiene gestión de activos y es un broker de descuento y también es un banco. Y si te ibas 20 años atrás y tú calculabas de forma perfecta el free cash flow en el año 1, en ese momento, todo lo que ha producido desde entonces hasta ahora es solo el 1% de la generación de caja, ¿no? Entonces, lo has hecho perfecto, quizá el análisis para ver lo que va a ganar el año que viene o el siguiente, pero es casi irrelevante, incluso la valoración o el múltiplo sobre ese número en ese instante. ¿Por qué? Porque lo importante en una empresa así era entender los value drivers, ¿no? Que se suele decir, que van a hacer que gane algo o 10 veces más, o 10 veces menos, o 100 veces más, o 100 veces menos. Y uno puede hacer un análisis así con Alphabet y puede intentar estimar cuál es la tarta de Alphabet, que es sobre todo la publicidad digital, cuánta de esa tarta es digital y analógica, digamos, y cuánto va a crecer y cuánto va a crecer la parte digital y cuál va a ser el rol de Alphabet y por qué. Entender eso quizás es mucho más importante que el múltiplo sobre beneficios de Alphabet del año 2004, ¿no? Lo que pasa que es lo que tú dices, no puedes predecir con exactitud en un sistema complejo y dinámico. Lo que puedes hacer es intentar tener una nube de posibles escenarios más que tú vas teniendo cada vez más convicción y puedes ver por cuánto se valoran esos escenarios y empezar a hacer un boceto, grosso modo, pero no puedes hacerlo de forma exacta. Y luego, una empresa, por ejemplo, que se cree que aparentemente que está cara y que yo creo que está infravalorada es Amazon. Pues Amazon también tienes que tener un proceso de mucho tiempo para entenderla, para entender la filosofía y cuál es el modelo de negocio y cómo va avanzando. Y luego interpretas la contabilidad y ves por qué es la que es, y ves por qué es artificialmente bajo los beneficios y por qué no puedes coger un múltiplo sobre beneficios en esa empresa en concreto. En otra empresa puede ser representativo y decirte si está barata o cara. Y en Amazon no. Entonces, yo a Amazon le intento ver en 2022, en 2025, en 2030 y veo lo que generará en ese momento y lo que vale ahora y digo, esto está muy barato todavía. No muy barato, pero sí que creo que es que cotiza menos de lo que vale. Entonces la diferencia es eso. Que yo creo que primero hay que entender el negocio para luego interpretar la contabilidad y no hacer filtros contables y luego ponerte a ver por qué esto cotiza este múltiplo. Es un poco al revés. La contabilidad es muy importante, pero para mí es lo último. Ya te pones a interpretarla al final y a valorar al final. Sí, lo único que mi punto de vista es que muchas veces los inversores, a mí me pasaba también, cuando te enfocas demasiado en los informes trimestrales, cuando incluso te digo hasta anuales, cuando estás muy en foco en el análisis fundamental, me da la impresión de que te sesgas sin querer al corto plazo y dejas de realmente evaluar lo que sí que tiene sentido. Hemos hablado de Alphabet, pero Alphabet tiene un montón de cosas por explotar que no aparecen todavía en la contabilidad por ningún lado. Amazon está siendo ahora mismo la mejor plataforma de publicidad online. No es la mejor, la que más tasa de conversión tiene. Eso no se ve en el análisis fundamental. Entonces, ese tipo de cosas son lo que creo que muchos inversores, en mi punto de vista, creo que pecan en eso de digamos, soy bueno viendo la contabilidad porque en el fondo es igual para todas y entender negocios implica mucho más dificultad. Y cuando quieres abarcar todos los negocios de todos los sectores, pues realmente no sabes de nada. Es como lo de aprendí de todo o maestro nada o algo así es el dicho. Entonces esa es un poco la reflexión que tenía, a ver qué te parecía. Y lo otro que te comentaba sobre todo es si tienes algún ejemplo de compañías que para ti ahora mismo están extremadamente caras o que no invertirías tú ahora mismo. Sí, hay empresas que a mí me encantan y que me gustaría tener o que han sido, las tengo más en la mente porque han sido errores de omisión o porque las he tenido y las he vendido cuando no tenía que haberlas vendido, pero que aún así creo que ahora están caras. Una, por ejemplo, es Zoetis. Y Zoetis la tuvimos en la sociedad familiar. Yo creo que tengo por ahí una foto de
de mí aquí en Santander con la familia y tal, en un PowerPoint explicándole Zoetis. Y es una spin-off de Pfizer que se dedica a medicamentos para animales y a vacunas y demás. Y es muy interesante. Yo creo que es un negocio mejor que una farmacéutica para seres humanos. Y la tuvimos desde al poco de la spin-off, y cuando yo creo que, no sé la rentabilidad que le sacamos, pero yo creo que fue cuando llegó a $50-$55 que ya la vendimos. Y ha seguido subiendo y subiendo, ya no sé si está en los 100, no, entre 95 y $105 la acción. Y es una de las que me gustaría tener, pero no consigo justificar el precio actual. Hay otra de diseño para ingenieros que me gusta mucho, que la conozco de cerca, que es Dassault Systems, que también me encanta, pero... Y también es de las que dice siempre está cara, pero es que yo creo que realmente lo está. No sé, no, hay cosas que no consigo justificar. O cosas que se consideran que son de calidad, pero que tienen ese pequeño riesgo, pues eso, como lo que decíamos de Nestlé, que la hemos tenido mucho hasta que empezábamos a ver que la valoración aumentaba y los riesgos también. Entonces, si disminuye la certidumbre y me aumentas la valoración, pues yo cada vez lo veo menos claro frente a las alternativas, ¿no? Y luego el tema de la contabilidad o ponerte a entender el negocio o a estimar los drivers futuros del negocio. Hay un montón de detalles que es que no vas a ver. Hace poco, no sé si lo hablaba en otro lugar, es muy interesante un detalle sobre Chipotle Mexican Grill, que es una de las empresas que tiene en su portfolio Bill Ackman, por ejemplo, que yo creo que fue que ahora mismo es lo que más tiene, de las primeras. Y estos tienen una franquicia de comida mexicana, ¿no? Y ves ahí todos los ingredientes y te hacen el burrito de forma... que ves cómo te lo hacen, ¿no? Es todo así más o menos natural y a la gente le gusta mucho. Pero si vas a conocerlo y hablas con empleados y demás, te das cuenta de algunos detalles. Por ejemplo, ellos tuvieron hace 2 años o año y medio este problema de que detectaron, creo que fue E. coli en uno de los restaurantes. Y fue un escándalo y cayó la acción mucho, ¿no? Y muchos inversores dijeron, bueno, vamos a invertir aquí porque esto se va a recuperar y no volverá a pasar y lo van a arreglar y ya está. Y así ha sido el precio de la acción, por lo menos. Sin embargo, si uno va a ver la política de bajas por enfermedad que tienen, aunque la vendan bien y te la expliquen por encima, cuando hablas con los empleados y ves lo que ocurre de verdad, lo que incentiva es a que la gente vaya a trabajar enferma. En la práctica, no pagas las bajas o no pagas lo que deberías o no está bien puesto ese sistema y lo que incentivas es que la gente vaya a trabajar enferma manipulando alimentos. Entonces, el negocio es muy bueno, pero ese sistema te genera una situación frágil en el que en realidad en cualquier momento puede volver a pasar. Que alguien con cualquier problema pues genere una intoxicación alimentaria o que haya bacterias o... Entonces eso, dices, mira, hasta que no cambies este sistema de compensación por bajas por enfermedad, yo no invierto en tu empresa. Y puede que no pase nada, pero es algo que de repente te hace aparecer 1 o 2 casos así, que pierdes la confianza y todo se derrumba, ¿no? Pues eso, viendo el informe anual, difícil. Sí, está claro que es lo que comentas, que al fin y al cabo tienes que evaluar qué posibles riesgos tiene la compañía. Al final, cuando inviertes, creo que siempre es un tema de binomio rentabilidad posible riesgo. Hablando de rentabilidad riesgo, siempre me ha llamado un poquito la atención. Creo que tu primera posición es Brookfield. Entiendo que si es la primera posición en la que más peso le das, es la que te da a ti internamente o estimas de alguna forma, aunque es una estimación a grosso modo, entiendo, que es la que mayor rentabilidad riesgo te da. Brookfield, no sé si lo conocen los oyentes, pero es un conglomerado, un holding que tiene varias compañías dentro, entre otras cosas infraestructuras, tiene también tema de, por así decir, value investing con el sector inmobiliario, etcétera. Entonces, la pregunta sería, ¿no te parece a ti Brookfield de alguna forma, porque estamos hablando de que tratas de predecir el futuro y para eso reduces un poquito la incertidumbre basándote en ventajas competitivas? A mí particularmente las ventajas competitivas me parecen bien, pero también me parece un poquito pobre solo basarse en ventajas competitivas. Entiendo que
le haces una valoración mucho más compleja. Pero la pregunta es, entiendo que te sale una buena rentabilidad versus riesgo, y yo siempre que la he analizado, no la he analizado en profundidad como tú, pero siempre me ha parecido que por lo menos una parte del sector tiene cierta ciclicidad, y esa cierta ciclicidad a mí me hace aumentar bastante la parte del denominador, del riesgo. Entonces, la parte del upside, de la rentabilidad asociado a ese riesgo, a mí nunca se me ha puesto, por lo menos al precio que está actualmente, nunca se me ha puesto como para de las primeras posiciones. No sé cuál es tu opinión, tu punto de vista, y por qué incluso prefieres invertir en Brookfield antes que, por ejemplo, en un ETF de REITs, por ejemplo. Sí, pues yo en realidad las posiciones del fondo están ordenadas así. Después del proceso de análisis, que al final es un proceso vivo que no acaba nunca, yo hago un ranking y les doy un peso de convicción, de certidumbre, de convicción porque la entiendo cada vez mejor, ¿no? Y estoy cada vez más tranquilo con la empresa, de certidumbre del propio modelo de negocio y luego de rentabilidad esperada, ¿no? Entonces, cuanta más rentabilidad esperada y más seguro sea el negocio y más convencido esté, pues más peso va. Entonces, Brookfield ahora mismo, desde que empezó el fondo, está la primera. Y Brookfield tiene sus riesgos como todas y tiene sus ventajas competitivas, pero lo que decías tú antes, como el futuro es incierto, buscas intentar estimar lo que puedas, ¿no? Aunque sea de forma borrosa, de alguna forma. ¿Y qué cosas reducen la incertidumbre? Una cosa son las ventajas competitivas y aparte de otras cosas claras como las leyes físicas o económicas, una en la que le doy yo cada vez más importancia es la propia actuación de la gente. Y por eso yo me fijo mucho en la cultura de la empresa o en los incentivos de los directivos, o más que en los incentivos, se habla mucho ahora del skin in the game, ¿no? Y de comprar empresas que tengan un dueño, empresas familiares. Yo creo que eso está muy incompleto. Y yo creo que tú y yo, y cualquiera que nos esté oyendo, se le ocurre en muchas personas incompetentes o sin el mindset correcto, que aunque tú le des el 51% de una empresa y económicamente esté incentivado a que aumente su valor, va a ser un desastre, ¿no? Entonces, los incentivos económicos son importantes, pero normalmente en la realidad son una guía más pobre que otra cosa de la que creo que también habla Nassim Taleb, que es el soul in the game. Es decir, el que dirige la empresa no solo está incentivado económicamente a que le vaya bien, sino que tiene un motivo para despertarse por la mañana y tiene un objetivo y tiene una visión de la empresa. Y por eso normalmente no las empresas familiares, sino las empresas con que las dirige su fundador lo hacen mejor que las que no lo hacen. O las empresas también lo suele decir Buffett, muchos de sus directivos ya son millonarios. Y por el lado financiero no tendrían por qué seguir, pero tienen un motivo para levantarse y tienen que... A veces es simplemente incluso por honor o por no quedar mal frente a Buffett, pero muchas veces es porque la empresa es su pequeña, la han creado ellos, o la empresa de mi padre, ¿no? Y es otra cosa distinta al dinero, ¿no? Entonces, eso marca la diferencia y reduce la incertidumbre. Alguien que está enfocado en conseguir un objetivo y está todos los días pensando en lo mismo y pone toda su energía, su empeño en ello, es más probable que lo consiga que una persona que no. Pues eso reduce la incertidumbre. Y en el caso de Brookfield yo sí que creo que hay una cultura que permea la empresa y que hay muchas, aparte de las ventajas de escala y demás. Y tú decías que era más cíclica porque por el lado de la parte inmobiliaria o... porque, por ejemplo, yo creo que ellos también están pensando ya en la próxima recesión y que la compra de Oaktree, por ejemplo, que es un negocio que ahora mismo está de capa caída porque es como el distress, la deuda distress, pues les ha vuelto más resilientes a la próxima recesión y les ha vuelto un poco más anticíclicos. Pero sí que están expuestos, por ejemplo, a la subida de tipos de interés, porque ¿por qué es atractiva su estrategia y por qué les llega cada vez más activos bajo gestión? Aparte de la tendencia de fondo de las infraestructuras, pues porque los institucionales no tienen dónde poner su dinero y
y quizá si los bonos de deuda pública les diesen un 8%, pues no les daría tanto dinero a los de Brookfield, ¿no? Pero si ellos, aparte de ser inversores, son operadores de los activos que compran, y si Apollo o KKR consigue un 7% de TIR con una presa, ellos consiguen un 15%, pues hombre, si tú consigues rentabilidades del 15% al año con activos más o menos seguros y los tipos de interés te suben del 3 al 5%, tampoco es para tanto, ¿no? Sobre todo si los propios activos tienen cláusulas con las que si sube la inflación pues también suben los flujos, ¿no? Y normalmente si suben los tipos de interés a veces es porque la inflación también ha subido y entonces hay una prima por expectativa de inflación que los sube. Entonces sí que es verdad que hay riesgos, también se suele mencionar su deuda, aunque si lo miras en detalle está bastante compartimentada y no hay... no traspasa la deuda entre filiales y entre activos. Es que depende de cómo depende de cómo lo veas, pero sí. Y otro tema que creo que está un poquito, se empieza a estar de moda en España y quería saber un poquito tu opinión. ¿Qué piensas un poquito? Bueno, o sea, lo que se está empezando ya a poner muy de moda, un poco a la cola de lo que pasa en Estados Unidos, es la gestión indexada. Yo soy bastante seguidor de la gestión indexada. Gran parte de mi cartera tiene que ver con la gestión indexada, aunque hay otra parte que la hago stock picking. Pero hay otro componente que es la inversión basada en factores, el quant investing. Recientemente están empezando a sacarse algunos fondos en España y es cierto que si te pones a mirar artículos o paper, mirando los artículos, mirando hacia atrás al retrovisor, como se suelen mirar las cosas, en estos temas, que tienen la validez que tiene, que ya lo sabemos todos, pues sí que parece que hay buenos resultados haciendo inversión quant. Y de hecho, si lo pensamos de alguna forma, invertir en índices no deja de ser un tipo de inversión factorial. O sea, de que se selecciona un criterio, que son las compañías con mayor capitalización, son las que seleccionamos para el índice. Es una regla. ¿Qué opinas? No sé, cómo preguntártelo. ¿Meterías tu dinero en un fondo quant? ¿Pensarías algún día cambiar de opinión? O alocar no es una palabra española, asignar parte de tu portfolio a un determinado... O sea, no ser dogmático, decir, oye, mira, voy a hacer todo mi portfolio 100% renta variable, 100% value investing, o voy a hacer un poquito otra cosa que es, oye, voy a hacer un porcentaje value investing, otro porte gestión indexada, incluso otra parte inversión quant, incluso otra parte voy a invertir en inmuebles, en plazas de garaje, no sé, en negocios no cotizados, porque es un poco lo que intento hacer yo, por eso de ahí va mi pregunta. Claro, le preguntas a alguien que en teoría tiene una opinión parcial porque asesora un fondo de inversión, ¿no? Entonces, claro, lo de poner, primero, lo de poner en cosas no cotizadas y en pequeños negocios y tal, yo no lo hago, pero porque yo quiero tener el 100% de mi inversión en lo que asesoro, ¿no? Pero eso es cosa mía. Yo también podía tener un pequeño proyecto de alguna idea que haya tenido, o podía tener cosas no cotizadas, o mi casa, por ejemplo, que de momento no tengo ni tengo hipoteca, pero que puede que la tenga, y muchas otras inversiones que no sean el fondo de inversión. Pero bueno, ahora mismo, por ese lado, mi decisión es tener el 100% en lo que asesoro. Luego, en el tema de indexado o no, yo creo que soy bastante, no partidario, pero sí benevolente con ello, aunque también haya sido muy crítico en el pasado. Primero porque no lo hemos llamado inversión pasiva, porque yo creo que eso no existe, sino inversión indexada. ¿Qué es lo que intenta la inversión indexada, que es muy inteligente? Aprovecharse de los incentivos a conseguir rentabilidad de los demás. O sea, intenta aprovecharse de que los demás inversores activos fijen los precios adecuados y yo invierta esos precios. Sin ningún análisis, le doy valor a los precios que ponen de las acciones los demás y me intento aprovechar, básicamente. Entonces, eso es inteligente. Yo creo que si existe la gestión activa es para conseguir más rentabilidad que la media, y eso, si sigue existiendo, es porque consigues una rentabilidad extra, pero lo que también creo es que sobra mucha
gestión activa. Muchísima. Entonces, la inversión pasiva o la inversión indexada se aprovecha de eso y elimina, pues, mucho de lo que hay que eliminar, que son, por ejemplo, los fondos que no son más que réplicas de índices. Cuando se hacen las estadísticas de activa frente a pasiva, mucha de la activa es fondos de bancos o fondos de gente que simplemente intenta parecerse lo más posible para que no les despidan, pero que la comisión no es del 0,30, sino que es del 2. Y del 3 y del 4, de lo que sea. Entonces, claro, ¿cómo va a conseguir ganar la media menos comisión a la media? Nunca. De hecho, sí que hay algún estudio que intenta encontrar a los verdaderos fondos activos, pero claro, es un juicio muy subjetivo, ¿no? Intentan hacerlo ¿cómo? Pues porque la rotación es muy baja, intentan encontrar a fondos que se diferencien mucho del índice o que tengan menos posiciones o fondos que roten menos. Entonces se supone que si eres muy distinto del índice y rotas poco es porque tienes convicción en algo, ¿no? Y claro, y en esos fondos resulta que consiguen ver rentabilidad por encima del índice, pues de un 2% al año. Y yo creo que cuando hacía un hilo en Twitter sobre los pros y contras de inversión indexada y lo mencionaba, si no lo buscamos. Pero yo lo veo inteligente. Otra cosa es lo que tú dices, ¿qué criterio utilizas? ¿Piensas que el de hacer el ranking por capitalización es correcto o no? ¿O simplemente poner porcentaje a todo? ¿O cómo lo haces? Yo creo que de media las empresas más grandes o que consiguen ser más grandes, pues es por algo, es porque han tenido éxito y normalmente cuando son más grandes pues consiguen algún tipo de ventaja, de escala o de lo que sea. Entonces, básicamente estás invirtiendo en los precios que ponen los demás y en un criterio de selección para lo que entra y para lo que sale, o en varios, para lo que entra y para lo que sale, ¿no? Entonces, normalmente la rentabilidad de los índices viene de muy pocas ideas, de 3, 4 o 5 empresas, y tienes que conseguir tenerlas, tienes que conseguir que entren en tu criterio y mantenerlas durante mucho tiempo y que sea un proceso un poco natural, casi darwiniano, de lo que funciona lo incluyo y lo que no funciona va desapareciendo del índice. Porque el índice en realidad es muy activo también, entran las empresas y salen. Entonces, es interesante y yo lo veo razonable. Y sí que creo que hay mucha gestión activa que es falsa gestión activa y también creo que hay mucho que sobra. Entonces, mientras puedas aprovecharte de ese proceso de descubrimiento de precios, yo creo que funcionará. ¿Hasta qué punto? No se sabe. Bogle, el propio Jack Bogle hacía sus estimaciones, ¿no? Dice, yo creo que cuando se llegue a X, al 70% al 70-80% de posesión que tengan los ETFs o los fondos indexados, pues ahí empezará a no funcionar. Y habrá mucha gestión activa que haya desaparecido, pero la que quedará porque consigue una rentabilidad mayor al poner los precios para el resto y empezar a llegarse a un equilibrio. Pues yo creo que queda mucho para ese equilibrio. De hecho, es parte de la tesis. Si uno invierte en Standard & Poor's Global o en MSCI Inc. y en estas empresas que aparte o todo su negocio son índices, para estimar su crecimiento futuro tienes que hacer una estimación de cómo va a evolucionar la inversión pasiva. Si es una burbuja que va a estallar o hasta cuánto puede crecer. No puede crecer hasta el absurdo, ¿no? Pero tiene que haber unos límites y el propio Bogle habla de eso. Eso es un posible límite, pero yo creo que le queda mucho por crecer. Otros problemas que Bogle en sus últimos artículos dice, y esto sí que es verdad, el tema de la gobernanza o de la parte corporativa es un problema, porque claro, los índices votan normalmente lo que aconseja el consejo. Pero, o sea, al final votas sin criterio, ¿no? Y esto no ocurre como en la formación de precios. Si tú tienes un porcentaje grande y votas sin criterio, pues puedes afectar al gobierno corporativo de la empresa. Y Bogle creo que daba alguna solución, como que los fondos índices estén fuera de la votación de la mayoría, ¿no? Pero claro, decía que tenía mala solución, porque esto se basa en minimizar los costes. Entonces, un proveedor de fondos índice que
dedique tiempo y recursos y dinero a mirarse las cosas y votar con criterio, encarece sus costes frente a la competencia, ¿no? Entonces, el que quiere hacerlo bien, pues ya no es competitivo. Y eso yo creo que se verá antes de que se estropee el proceso de creación de precios, se verá problemas de gobierno corporativo. Y en algunos sectores antes que otros, por ejemplo, en el de... Además, los fondos índices no suelen poder acudir a las IPOs, sino que una vez que ya la empresa está cotizada, pues la indexan o no la indexan. Entonces, hay pequeños indicios de que puede estar distorsionándose alguna cosa. Pero vamos, que yo no soy catastrofista. Por ejemplo, cuando sale una noticia de que ya no se va a incluir, o sí que se va a incluir a China en el ETF global o mundial, o que esto entra en el índice o no entra en el índice, y baja y sube un 5% el precio, pues hombre, eso quiere decir que algo importa, ¿no? Y algún estudio hay de empresas que están dentro y fuera del índice y hay una pequeña ineficiencia a explotar ahí, pero muy, muy pequeña todavía, en mi opinión. Pero para acabar, no sé qué te iba a decir de... por ejemplo, en el sector del oro, cada vez hay menos análisis y menos analistas en ese sector y claro, cada vez hay más peso de los fondos índice y a los fondos índice, cuando necesita financiación una empresa minera de oro, no suele haber nadie que le interese el proyecto empresarial global, o sea, el proyecto empresarial real y claro, cuesta mucho sacar a bolsa o hacer una ampliación. Y una vez que ya has salido a bolsa, pues los fondos índices te compran o no te compran, pero cada vez hay menos analistas y menos personas que se interesen por el proyecto para valorarte y sacar a la empresa a bolsa. Entonces, hay empresas, incluso de financiación de empresas mineras, incluso de royalties, que están empezando a cubrir ese hueco y a hacer salidas a bolsa y hacer análisis para ampliación y todo eso. Entonces, eso es interesante, pero lo que y yo creo que lo de los fondos índices es buena estrategia porque te aprovechas de los incentivos de los demás que ponen los precios. ¿Qué pasa? Que estás invirtiendo también en el inversor medio con su horizonte temporal medio que cada vez es más bajo. Eso puede ser un problema. Pero bueno, a largo plazo yo creo que les irá bien. Y luego el tema de los quants, eso sí que lo veo más cogido con pinzas porque estás invirtiendo eso en un factor contable, ¿no? Y el mundo cambia y cambia cada vez más rápido y puede haber cosas que ya no tenga sentido que funcionen. Hace poco daba una charla Bill Nygren, que es un gestor que a mí me gusta mucho, que es un gestor bastante value clásico americano, pero que ha entendido algunas cosas por las que la contabilidad no es representativa y encuentra oportunidades. Y él decía que, claro, durante estas décadas los principios generales de la contabilidad y sobre todo por el lado del balance hay cosas que no reflejan bien, porque cada vez los activos en la economía son más intangibles. Antes eran más tangibles y el price to book ratio pues era más representativo y podías hacer una estrategia que se basaba en la reversión a la media basándote en el price to book ratio y ahora se ve como los resultados de esa estrategia van disminuyendo hasta que desaparecen porque el balance de activos cada vez es menos representativo de la realidad económica porque cada vez tienes más intangibles, más imagen de marca, más software, más preparación de los ingenieros, ¿no? Entonces, pues eso ha cambiado. Y si tú haces un análisis de los últimos 100 años de comprar empresas con valor en libros bajos y tal, pues te sale algo y lo haces de aquí a los próximos 50 y ya no es lo mismo. Entonces, claro, tienes que entender por qué y te puede salir el tiro por la culata. Sí, me hace mucha gracia porque al fin y al cabo yo comparto un poco tu opinión porque ya no solamente eso, todo lo que sea fácil de automatizar con máquinas, el mercado rápidamente lo conoce y lo arbitra y al final revierte a la media. De hecho, muchas técnicas que si te lees el libro de You Can Be a Stock Market Genius de John Greenblatt, de las spin-off, etcétera, pues no tienen, de hecho suele pasar hasta lo contrario a lo que pone en el libro. O de hecho compañías, hay cosas que se descuentan por anticipado y sucede justo lo contrario. De hecho lo decía Carlos Espurúa en el último podcast, o el penúltimo, y estoy totalmente de acuerdo con él. Al final lo que conoce todo el mercado deja de funcionar.
Y luego lo que comentabas tú un poquito de Vogel, tampoco quiero centrar la entrevista en el tema de la inversión pasiva porque da para largo, o la inversión indexada, mejor dicho. Vogel al principio era un inversor activo en el que se le prohibió, no recuerdo ya por qué era, continuar su tarea y tuvo que sacarse de la manga el tema de creó de la nada lo de la inversión indexada. Pero probablemente si no hubiera tenido este problema de no poder seguir invirtiendo de forma activa en su fondo, no hubiera creado esto y a lo mejor tampoco hubiera sido. O sea, lo que quiero venir a parar es que también el propio John Bogle ha tenido su parte de incentivo en dar a conocer esta metodología de inversión. O sea, que vale que ha hecho mucho por los inversores particulares, por los inversores que no tienen ni idea, etcétera, por los beginners, vamos a llamarlo así, pero también él ha tenido su propio incentivo de crear este sistema de inversión. Y entonces, luego, aparte de eso, también te quería comentar, no sé hasta qué punto piensas tú, porque muchas veces los inversores y los propios clientes de los fondos de inversión, siempre está el tema de compararte contra el mercado, contra el MSCI World o contra el MSCI All Country World Index, ¿no? De todos los mercados. Pero no sé hasta qué punto tiene sentido la comparación porque... Para mí sí lo tiene, pero para un inversor que simplemente quiere sacar rentabilidad a su inversión, en el fondo le da un poquito igual que el mercado, el índice mundial, quede por encima o por debajo de tu inversión en fondo. A ti lo que te interesa es conseguir rentabilidad y, bueno, al final siempre tienes un costo de oportunidad de invertir o en el índice mundial o en el fondo de mérito o en el fondo de Fan Smith. O sea, al fin y al cabo son inversiones totalmente alternativas. O sea, el tema de siempre comparar con el índice mundial, yo cuando empecé a estudiar esto de la inversión, me chirrió un poco. Digo, ¿por qué todo tiene que compararse? O sea, que yo soy yo mismo me comparo con el índice mundial, pero para un inversor que quiera sacar rentabilidad a su dinero, pues yo creo que en el fondo le cuentas esto del índice mundial que está por encima o por debajo, que genera alfa o no, y le da absolutamente igual. Claro, yo por ejemplo, en las cartas semestrales del fondo pongo... intento explicar las empresas que tenemos y por qué, pero también, lógicamente, pongo el gráfico y las rentabilidades de cómo vamos. Y nunca pongo nada más. Creo que en la primera carta lo puse en euros y en dólares, pero igual en esta también lo hago. Y tenemos algunos inversores de allí, de Nueva York, que invierten desde allí. Pero con el índice nunca lo he puesto. Y aunque lo supere o no lo supere en los próximos años, yo pondré el gráfico nuestro y ya está. Pero porque yo creo que no tiene sentido, porque de todo el universo de posibles inversiones nosotros tenemos lo que entendemos y lo que creemos que puede conseguirnos rentabilidad y esa es nuestra cartera y no veo el sentido de compararlo y además es que con lo que lo podrías comparar cambiaría, porque yo tengo la posibilidad de en un momento poner el 50% del fondo en renta fija y entonces ya te comprarían con un mixto equilibrado y cuando empiezas a meter rates o empiezas a meter cosas de oro o tal, empezaría a cambiar si no estás 100% en renta variable. Y además es que muchas cosas no son comparables, como el típico gráfico de acciones frente a bonos. Pues, hombre, los bonos tienen una realidad jurídica y económica que no es la misma que la de las acciones por relación de beneficios, de activos, de muchas cosas, por su carácter monetario o no monetario. Entonces, no es comparable. O sea, lógicamente rentan menos porque la seguridad en realidad ha sido mayor. Entonces, al seleccionar empresas que la certidumbre la estimas de forma subjetiva completamente, ¿cómo ajustas la rentabilidad por incertidumbre asumida? Puedes hacerlo por volatilidad, ¿vale? Y hacer una equivalencia, que yo creo que no es correcta, pero no lo puedes hacer. Entonces, al final, ¿qué puedes hacer? Pues conocer el fondo en el que estás invirtiendo. O sea, si sabes por qué inviertes en índices y lo haces. Y si lo haces en un fondo concreto, pues tendrás que seguirle, entender en qué invierte y por qué, ver si el gestor va acertando o no y por qué, y cómo va evolucionando el fondo a largo plazo. Y que te parezca bien o que te parezca mal, ¿no? Pero al final el partícipe también tiene que hacer un juicio cualitativo y subjetivo. A mí un poquito lo que me subyace ahí muy de fondo, ¿por qué se hace esta pregunta? Es porque muchas veces la gente se pensará si tiene sentido dedicarle tantísimas horas a
a investigar empresas cuando, vamos a decirlo, una regla automática o un índice en este caso consigue quedar por encima del 90 y en el largo plazo lo que ha pasado, lo que ha pasado, que en el futuro pasará lo que tenga que pasar. Pero lo que ha pasado en los últimos, no sé, 220 años es que a 30 años vista, el 99,4% de los fondos de inversión han quedado por debajo del índice mundial. Incluso el propio inversor particular lo tiene muy difícil, ¿vale? Entonces, yo creo que el tema viene por ahí de si el humano aporta valor dedicándole tiempo a investigar versus lo que hace, por así decirlo, la máquina de forma automática. Es un poquito la reflexión un poco que me queda ahí siempre. Hombre, en realidad te estás aprovechando de otros humanos, ¿no? Digamos que intentas ser el gorrón, intentas que los demás con todo su esfuerzo pongan los precios correctos y que con eso consigas una rentabilidad buena y tú te subes al carro de la forma más barata posible. Pero el proceso empresarial de estimación de lo que valen las empresas siempre existe. No lo puedes hacer en automático y no lo puedes hacer en robot. Te puedes aprovechar de lo que otros hacen. Y claro, eso te expone el horizonte temporal medio del inversor, relativas a los analistas, y te expone también a burbujas, porque también es verdad que parte de la defensa de la gestión indexada, yo creo que tiene otra defensa la gestión indexada, pero algunos la defienden con la teoría del mercado eficiente. Y entonces, claro, en momentos de burbuja, de distorsiones generalizadas en la economía que existen, pues los precios de las acciones están distorsionados o muy distorsionados. Y lo mencionaban el otro día, ¿no? Lo de que Vogel pues, se salió de la renta variable o redujo renta variable en 1999 porque veía que las valoraciones no tenían sentido. Y dices, pues bueno, si eres un fiel defensor y crees que esto es lo correcto porque los precios siempre son eficientes y lo único que importa es reducir los costes, pues te vas a comer distorsiones generalizadas, te vas a comer burbujas sí o sí. O sea, te estás fiando de que los precios que ponen los demás de las cosas son correctos. Y yo creo que hay veces que claramente vemos que son barbaridades. Y te puede ocurrir que si en un país no hay un mecanismo de flexibilidad y de liberalización por el cual se limpien esos excesos, pues te quedas atrapado, como en Japón, ¿no? O sea, tú puedes indexarte a la bolsa americana y creer que los próximos 10 años va a crear riqueza y va a haber mucha innovación y mucho dinamismo y que te vas a comer auges y recesiones y burbujas, pero que a la larga te irá bien. Pero claro, eso es con requisitos. En Estados Unidos te puede ir bien, pero si hay otra economía y te indexas como la de Japón, que tiene muchas rigideces culturales y regulatorias, o como puede estar pasando en Europa ahora, en la que esos excesos no se limpian y los índices no se eliminan ni quiebran las empresas malas y se llenan de las nuevas, innovadoras y crecientes, pues tienes un problema. Y estás 30 años perdiendo dinero, ¿no? Entonces, tiene sus peros y tiene sus requisitos para que funcione. Sí, hablando justamente de este tema de la japonización y ya para también que tragues un poco cojas oxígeno y tal, que por cierto no nos lo hemos dicho a los oyentes, pero estamos aquí con unas preciosas vistas al mar Cantábrico, y una gozada grabar un podcast aquí en la Casa de Mérito. Y quería retomar un poco, los oyentes nos han dejado algunas preguntas que se me gustaría trasladárselas a Mérito, a ver qué opina él de ello. Y una que me ha interesado a mí la pregunta es ¿cómo debe actuar un inversor en un escenario de japonización de la economía? La verdad es que esta pregunta es un poco ambigua porque no sé si se refiere a Europa en concreto o a nivel mundial, porque en Europa a lo mejor es un poquito más evidente, pero a nivel mundial no lo tengo tan claro. Pues en un escenario de japonización, que es simplemente que un exceso no se puede limpiar o resolver, pues porque la economía se rigidiza y hay muchas barreras fiscales, regulatorias, a veces culturales, y estamos en una situación en la que hay muchos recursos que están donde no deberían de estar y hay mucha deuda acumulada y no podemos avanzar. Y las pequeñas empresas se ahogan y la innovación se muere y las empresas se mantienen a base de subsidios y no por crear valor. Entonces te quedas como un zombie. Eso hay riesgo de que ocurra en Europa.
Entonces, en un escenario así, ¿cómo inviertes? Pues teniendo también el ejemplo de Japón, podemos ver que durante 20 o 30 años donde más valor se ha destruido en los mercados es en la banca. Y los servicios financieros en general, las aseguradoras también lo han pasado muy mal porque no pueden invertir en nada para cubrir sus provisiones técnicas. Entonces, puedes estar con los bancos cayendo y perdiendo el 90% de su valor durante 2 décadas. Y con los servicios financieros también. ¿Y cómo te has podido proteger un poco en Japón? Pues sobre todo con empresas exportadoras, porque al final estás expuesto a economías que no están japonizadas, ¿no? Entonces, empresas exportadoras y empresas centradas más en el consumo. En el consumo defensivo, que le suele llamar, y exportadoras. Y en bancos y aseguradoras, pues lo has perdido casi todo, ¿no? Esos serían un poco los dos extremos. Retomando esto, ¿cómo ves tú un poquito el tema macro? Es decir, ¿tú ves que estamos en un escenario de japonización a nivel mundial o solamente en Europa? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo más claro en Europa. Porque en Europa sí que tenemos mucha rigidez regulatoria, hay mucha burocracia, impuestos muy altos y deuda muy alta. Y falta de innovación y de avances tecnológicos que yo creo que muy clara. En Estados Unidos sí que soy más optimista. ¿Qué esperanza le queda a Europa? Una de las esperanzas era que pusiesen a un alemán duro al frente de presidente del Banco Central Europeo, pero han puesto a nuestra amiga Lagarde, que es casi peor que Draghi, entonces es difícil. Seguirán con los tipos bajos o más bajos, o ahora con presión fiscal, y no solo es que tengamos deuda explícita en forma de deuda pública, sino que también hay mucha implícita en forma de promesas para seguridad social y pensiones y promesas de sanidad y demás. Entonces va a ser una bomba de relojería en la que si los gobiernos no pueden aliviar su deuda a base de menos tipos de interés por parte del Banco Central, pues habrá que aliviarla de otra forma, de desapalancarse en términos reales con inflación o con lo que sea. Pero siempre va a estar la balanza del lado de los deudores y de los gobiernos y no de los acreedores y de los ahorradores. Entonces con Europa sí que soy un poco pesimista. Otra luz que puedes ver al final del túnel pues sería un Brexit duro, porque aunque pueda ser malo a corto plazo, haciendo un análisis dinámico a largo plazo, un Reino Unido más independiente, pues podría ser una competencia fiscal y regulatoria a Europa y hacer acuerdos bilaterales con Estados Unidos y bajar los impuestos y poner leyes más claras y ser un centro financiero. Entonces, eso podría limitar un poco el monstruo burocrático europeo, pero está difícil también. Sí, veo que sigues un poquito la opinión de tu mentor, Huerta de Soto, ¿no? A rasgos generales. Sí. Y luego, entrando en una breve valoración, ¿qué consideras tú? Porque aquí los oyentes nos preguntan en concreto por 3 compañías. Yo sé que a Amrito le gusta mucho hablar de compañías en concreto. ¿Qué opinas de Texas Pacific Land Trust? Es una de las compañías que a mí también me gusta, es una compañía de calidad. Es una compañía un poquito rara porque es una compañía que tiene tierras en Texas y la explota vía royalties, vía vender terrenos. Pero no, ¿cuál es su opinión? Tampoco es una de las suposiciones principales. Creo que es 2% o algo así, ¿no? O menos incluso. Del 3%, pues ¿cuál es su opinión? También nos preguntan por Burford Capital, que bueno, que yo creo que es un tema que está súper comentado en todos los lados. ¿Cuál es su opinión? Creo que no he invertido en ella y no sé muy bien por qué. Y en Brown. Sí. Texas Pacific a mí es muy curiosa la historia, ¿no? Yo creo que tú también la conoces, porque es una cosa que viene de hace mucho tiempo, porque se creó una empresa para hacer un ferrocarril y quebró, y entonces en 1888 se creó este trust con 3,5 millones de acres en Estados Unidos, que se supone que eran para hacer el ferrocarril, y simplemente se creó esto para ir desmantelándola, en realidad, para ir vendiendo las tierras y devolvérselas a los acreedores, ¿no? Entonces, durante décadas es una empresa que que está en proceso de quiebra o que ha ido comiéndose a sí misma a base de forma pasiva vendiendo tierras y tierras y tierras y ese dinero usarlo para recomprar acciones que en realidad no son acciones sino que son certificados y luego hay subcertificados y
Pero bueno, es curioso porque esa cantidad ilíquida de tierras que se van vendiendo poco a poco, lógicamente cotizan a un descuento muy fuerte. Tiene un descuento implícito muy fuerte. Y si todo ese dinero que vas generando lo vas usando para recomprar acciones, pues hay un proceso de creación de valor para los inversores a muy largo plazo, muy interesante, que es casi como una tontina, ¿no? En el que el último que quede vivo se lo lleva todo. Y hasta hace poco ha sido así. Era una empresita ni siquiera con directivos, sino con estos trustees que son como fideicomisarios, ¿no? Con 8 empleados y que simplemente de forma pasiva iban vendiendo las tierras y ya está. ¿Qué ocurre? Que en los últimos años ha habido una revolución en esas tierras en Texas con el fracking y estas empresas no solo venden tierras, sino que cobran porque estén allí las vacas pastando. Cobran porque tú pongas una tubería, cobran porque tú quieras hacer una carretera y cobran por todo lo que hay en el subsuelo. De hecho, puedes vender los derechos del subsuelo y quedarte con la superficie y viceversa, vender la superficie y quedarte con, ¿qué es lo que hacen ellos? Quedarte con royalties perpetuos de todo el petróleo que extraigas ahí o de todo el agua que extraigas ahí y todo el gas. Entonces, con esta revolución del fracking, pues eh, ha crecido mucho el valor de todos esos acres y de todos los derechos mineros del subsuelo. Y además han empezado con un negocio nuevo de agua. Porque claro, para el fracking hace falta mucha agua y hace falta reciclarla. Y entonces ellos han creado una empresa de agua para dar servicio a todo eso. Porque en realidad hay muchas partes de la cuenca pérmica que todavía necesitan de servicios, necesitan de más tuberías. Cuando se genera el petróleo vía fracking, se genera también mucho gas y mucho de ese gas se quema allí directamente o se vende por muy poco dinero. Todavía no hay infraestructura, ¿no? Entonces es una empresa muy curiosa que ahora está en disputas porque ya debería ser, ahora ya es grande y se dedica a otras cosas y debería ser una corporación normal, pero sigue siendo un trust. Entonces hay inversores a largo plazo que tienen una participación importante, pues han querido poner a un director nuevo, distinto, y han empezado a entrar en juicios. Pero hace poco, pues parece que han llegado a un acuerdo. El otro día lo veía en Twitter que habían llegado a un acuerdo, que se habían sentado a hablar para hacer cambios y demás. Pero es una de las empresas que yo te decía que es difícil de valorar porque hay una cantidad enorme de activos durmientes o activos todavía sin explotar y en la contabilidad pues ves muy poco y entonces tienes que hacer de una composición de lugar de por cuánto puede valer eso, cuánto pueden sacar de ahí y por cuánto pueden ir vendiéndolo. Puedes hacer cálculos grosso modo, pero tienes que tener en cuenta que la superficie es ilíquida. Puedes ver que les quedan unos 800.000 acres de superficie, algunos tienen royalties sobre el petróleo y otros no, y puedes ver que en la locura de la puja por tierras de fracking, pues en finales de 2018 yo he visto transacciones de $90.000 por acre. Y ahora mismo, pues todo el trust cotiza por unos $11.000 por acre, ¿no? No puedes hacer la cuenta así, pero te puede dar una indicación. 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Entonces es un tema interesante. Yo creo que ahora incluso cotiza 7 por acre. Lo tendría que revisar. Pero es una cosa que no sigue ningún analista, que no está en ningún índice. Es una cosa un poco rara que no sabrías dónde meter, en la que la contabilidad es poco representativa, pero es una cosa con márgenes brutales en las que has ganado un montón de dinero sin extraer tú en realidad ningún barril de petróleo, ¿no? Y ves que crecen los beneficios a un 100% anual. Riesgo que le veo, pues el riesgo más grande es que si uno se pone a estudiar a los clientes, pues en realidad la mayoría de las empresas de fracking no son rentables. Y los pozos se vacían de forma mucho más rápida que convencionales. Entonces, las que pueden ser rentables son 2 o 3 empresas grandes, que en sus informes trimestrales hacen unas estimaciones muy optimistas sobre lo que va a crecer la producción en la cuenca pérmica, pero bueno, también te lo puedes creer o no.
y está abierto un proceso también de fusiones y adquisiciones. Entonces, puede haber un escenario... Estás un poco apalancado al precio del petróleo, por lo menos a corto plazo. Si cae lo suficiente para que muchos de ellos no sean rentables, pues puedes sufrir porque se pare la producción en tus tierras durante mucho tiempo. Ese es un riesgo. Ventajas que tienes, pues que permanecerán los grandes, que la tecnología está avanzando y cada vez se puede hacer pozos multihilo y pozos con hilos de más distancia y hacerlo más eficiente. Y si tú tienes muchas tierras y muchas contiguas, pues eso es precisamente lo que hace falta para que sea eficiente, tener mucha tierra junta para poder hacer los hilos más largos, de cada vez más kilómetros. Es un tema interesante, pero al final estás expuesto a corto plazo al precio del petróleo y a este boom del fracking, pues que puede acabar mal o medio mal. Y luego sobre las otras un par de compañías. Yo la verdad es que una de las que han comentado no la conozco, creo que es Brown. Me imagino que tú sí. Vale, y Burford Capital. Puedo comentar poco porque porque yo hasta que no tengo convicción suficiente no empiezo una posición y a veces es una posición pequeña y la voy aumentando poco a poco o la quito dependiendo de las alternativas. Entonces, yo todavía no tengo la convicción suficiente con Burford, pero sí que tengo de mi red así de contactos los dos amigos o compañeros con los que en los que más confío en su criterio, la tienen y la tienen en una posición importante. Y tú también, ¿no? Pues eso ya me da tranquilidad, pero yo sé, por ejemplo, que uno de ellos tiene unas 5 páginas de preguntas para cuando les vea y que le respondan cosas, pero que se las han machacado muy bien, ¿no? Y lo ven interesante. Yo de lo poco que he visto, a mí todavía me cuesta entender el mercado en general o el TAM, el mercado al que pueden llegar, porque es verdad que el mercado de litigaciones corporativas es muy grande, pero no sé cómo de grande es el mercado de litigaciones corporativas que necesitan funding. Y hay algunas empresas pues que no lo van a necesitar o que no lo van a hacer así. Entonces, me falta ver... Sé que es muy grande, pero no sé lo grande que puede llegar a ser su mercado. Luego, en las cuentas, cosas que he visto de cuando calculan el IRR, ¿no? O la TIR que consiguen y los ROICs y demás, que son muy buenos. Yo sí que creo que son buenos, pero algunos datos quizás sean un poco engañosos. Bueno, primero uno tiene que hacer un poco un análisis de rentabilidad ex caso Petersen y eso pues baja un poco. Y luego muchos casos que están sin terminar, hay distintos tipos de casos y cuando de verdad se terminen esos casos, yo creo que también bajará la media de rentabilidad. Pero bueno, pues puedes hacer un ROIC del 25, calcular que es un 25 y un 30 y que no sea un 50, ¿no? Ex Petersen y siendo un poco conservador en los casos que quedan y demás. Luego, lo de que la mujer sea la CFO, a mí no me encaja mucho ni me da mucha seguridad, que puede ser muy buena y muy profesional, pero es un poco mezclar las cosas y yo preguntaría por lo menos por qué, ¿no? ¿Por qué estáis mezclando esto aquí? Porque a veces hay curiosidades que no es una bandera roja ni amarilla, pero que yo preguntaría por qué. A veces es interesante. ¿Y qué más de Burford? O la otra, Brown Brown no la tenemos, pero sí que nos interesa porque nos interesa el sector de los brokers de seguros. Están los grandes Aon y Willis Towers. De hecho, yo creo que Aon dentro de poco adquirirá Willis Towers Watson. Pero bueno, es un feeling mío y que quede aquí grabado. A ver qué pasa. Y está Mars, ¿no? Marsha McLennan, que también es muy buena. Y luego hay algunos brokers más pequeños que igual tienen más potencial de crecimiento y que tienen una cultura buena que a mí me gusta y que estoy estudiando, uno de ellos es Brown Brown, aunque está exclusivamente o casi exclusivamente en Estados Unidos. Pero bueno, como estoy un poco en el sector y voy viendo cuál es la propuesta de valor de los brokers de seguros y por qué pueden tener ventajas competitivas, por qué pueden crecer y mantenerse durante mucho tiempo, pues una que he encontrado interesante es esta, Brown Brown. El ticker es BRO, creo.
Interesante, no conocía ni siquiera este tipo de sectores. Y ya por ir concluyendo, para no quitarle mucho más tiempo a Emérito, que creo que ha quedado una charla muy interesante, te voy a preguntar sobre una cosa que es un poco una opinión subjetiva que tienen algunos inversores o alguna gente que le gusta opinar un poco de todo. Y es que desde cierto sector escucha algunas veces que se le critica a Emérito de que no sé si es como que es muy activo en redes sociales y que de dónde saca tiempo para investigar, o simplemente que tiene mucho sesgo de acción en el sentido de que compra y vende mucho. Es un poquito una percepción que tiene cierto tipo de personas, y cuando compras y vendes mucho, lo que sí que pasa es que puedes aumentar tus gastos de brokeraje, que son gastos que no están implícitos en el TER del fondo y que te pueden subir bastante. Igual que, por ejemplo, FundSmith se promociona de alguna forma que es un tipo de fondo que tiene muy poca rotación, con lo cual eso hace que bajen los gastos de brokeraje bastante, por no decir casi al mínimo. Es un poco cuál es la opinión de Mérito, aunque sí que hay que decir, creo que en sus principales posiciones, o 5 o 6 principales posiciones, desde que le conozco creo que más o menos ha mantenido el mismo bloque. No sé si estas operaciones de compra más o menos recurrentes lo hace cualquier tipo de inversor, lo único que él sí que le gusta mucho comunicarlo por Twitter. Yo particularmente no creo ni que esté bien ni que esté mal que tú comuniques lo que haces, al final es una labor didáctica y si a él le gusta a mí me parece que está bien, y si le entra dinero en el fondo pues tendrá que reinvertirlo de alguna forma. Entonces un poquito cuál es un poco tu opinión o... Sí, claro, yo cuando tenía la sociedad familiar, pues yo iba diciendo todo lo que hacíamos y por qué. Y en las cartas es lo que intento explicar. Entonces es un poco un ejercicio de transparencia que quizá extrema, pero pero cuando hacemos algo yo lo digo, y es más por transparencia. Igual eso da la impresión de que hacemos más de lo que hacemos, porque es lo que tú dices. Es un fondo pequeño y si tienes 3,5 millones y de repente un día te entran 100.000, pues tienes que ver cómo ajustas un poco los porcentajes y dónde lo pones. Si quieres estar al 99% o, o no, o lo tesoras. Pero haces operaciones y las dices. ¿Vale? Luego sí que es verdad que muchas empresas las mantenemos incluso desde 2013 y eso no se ve porque el fondo solo tiene 2 años. Entonces, Berkshire Hathaway la mantenemos desde el principio hasta aquí y ya son 6 años, pues, pero no lo ves, ¿no? XPO desde el 2015 ahora y algunas otras. Entonces, algunas, conforme pasa el tiempo, se van acumulando años. Aunque yo no creo que haya una correlación tampoco entre el periodos de tenencia y visión a largo plazo. Porque uno puede estar siempre pensando de aquí a 10 años, de aquí a 15 años, y se encuentra una idea de igual seguridad y que también tengas convencimiento y que la rentabilidad es mayor, pero también también tienes vocación de permanencia y no estás especulando, sino que estás pensando en lo que el activo generará a muy largo plazo. Cambiar una por otra, ahora mismo en el corto plazo tú ves rotación y ves cambio y parece que es cortoplacista, pero quizás estés pensando, igual has cambiado una cosa por Fairfax India y estás pensando en el aeropuerto de Fairfax India porque de aquí a 2030 piensas que va a triplicar el número de pasajeros y entonces tú estás mirando a 2030 y la gente te dice, oye, pero has cambiado esto por esto, estás pensando a corto plazo, ¿no? Es un poco, una cosa es dónde está el objetivo y otra cosa es la flecha, ¿no? Que la puedes ir cambiando. Es como cuando tienes un plan de pensiones para cuando te jubiles a cuando tengas 65 años. Y lo cambias de un banco a otro, de una gestora a otra, de una aseguradora a otra. Pues ahí hay rotación y has cambiado tu plan de pensiones, pero estás pensando en cuando te jubiles, ¿no? Entonces, y luego lo que tú dices, la primera mitad del fondo, la parte más, las principales posiciones cambian muy poco, porque se supone que son donde más convicción hay y también hay cambios, pero hay mucho menos que en la mitad más pequeña. Porque van apareciendo alternativas, porque van surgiendo, van madurando ideas y los precios van cambiando y entonces pues se ve más movimiento en el lado más pequeño del fondo. Pero es que el fondo no está hecho para cumplir una estadística de rotación y para quedar bien cara a la galería. Está hecho a largo plazo y está hecho para mí, está hecho para mi familia, está hecho para mi prima pequeña, está hecho para gente que me dice que dentro de 15 años se jubilará. Pero no es
no está hecho para quedar bien en ese sentido. Si yo creo que hay que rotar y hay que cambiar cosas, las cambio. Y también es que hay muchas ideas que compiten por estar en esa cartera. Y quiero que esté bastante concentrada. Entonces, pues hay movimiento. Además es que yo tengo rangos de valoración muy amplios, pero si una idea de seguridad similar sube un 40%, un 30% y otra me baja un 30%, el cambiar de una a otra varía mucho la rentabilidad esperada, ¿no? Mis rangos de valoración son amplios y tal, pero soy sensible al precio y hago cambios. Entonces, en el tema de... En las cartas yo explico bastante las dos cosas. El por qué rotamos, y luego hay semestres que roto muy poco y sale la estadística más baja, pero bueno, el por qué rotamos y el por qué compramos empresas grandes, ¿no? Que dice la gente. Últimamente quizá me carga un poco esa impresión que tiene la gente, porque hemos comprado empresas muy pequeñas y líquidas, incluso microcaps. Hemos comprado esta estación de esquí suiza, Titlis. Hemos comprado la empresa de Charlie Munger, Daily Journal, que yo creo que está cerca de los 300 millones, que es un poco el límite de microcap, ¿no? Y algunas otras cosas ilíquidas, Golden Valley Mines, que su principal activo son acciones de Abitibi Royalties, de oro, pues también es muy pequeña y costó construir esa posición. Pero luego tenemos Amazon y tenemos Versailles y tenemos Facebook. ¿Y por qué? En una carta yo también lo explico. Porque yo creo que normalmente se dice que las empresas grandes no pueden estar infravaloradas. Y yo no lo veo así. Bueno, vemos movimientos de las empresas grandes muy bestias en 6 meses, ¿no? O sea, Apple de repente vale 300 billones más y de repente 300 menos y yo creo que precisamente esas empresas grandes se ven mucho más expuestas a la narrativa imperante de los analistas en cada momento y en cada trimestre. O en las noticias de la gente. Están mucho más expuestas a los sesgos mediáticos. Entonces, de repente nadie quiere Facebook y todo el mundo quiere Facebook y baja 300 billones y sube, o Berkshire Hathaway. Entonces, yo creo que sí que pueden estar infravaloradas las empresas grandes y que lo están. Pero que las oportunidades surgen a todos los niveles. Yo suelo verlo un poco como un queso gruyère, ¿no? Las oportunidades de inversión surgen a todos los niveles y no porque algo sea muy seguido. Y se suele decir que se hayan corrido ríos de tinta en esta empresa. Tiene por qué entenderse bien, porque puede haber mucho enfoque en el corto plazo y nada en el largo plazo, aunque sea una empresa muy grande. Eso por un lado. Y luego, una empresa puede ser muy grande y tener un mercado potencial muchísimo más grande. Entonces, puedes encontrar un nicho en una microcap en la que la empresa, su mercado ya lo ha copado y no puede crecer más. Y sin embargo, puedes tener empresas como Brookfield, que hablábamos antes, que ya gestiona cientos de miles de millones, pero está en los mercados más grandes que existen, que son los inmuebles y las infraestructuras. Y si uno hace un análisis del mercado al que va Brookfield, uno ve que en el mercado desarrollado hacen falta modernizar las infraestructuras, que están muy viejas porque han estado en el balance de los estados durante mucho tiempo y hay que renovarlas y se están privatizando. En los mercados emergentes hacen falta porque están creciendo, se está yendo la gente a las ciudades y hacen falta infraestructuras de todo tipo. De agua, de electricidad, de aeropuertos, de torres de comunicaciones, de cables de fibra óptica y de ferrocarriles, de 1000 cosas. Entonces, si uno hace ese análisis y ve el déficit de inversión que se está generando, pues estás hablando de unos 4 o 5 trillones al año. De aquí quizás hasta 2040. Entonces es una barbaridad de dinero. Estás hablando de 40, 50, 60 trillones de dólares en los que Brookfield tenga 200 billones o 300 bajo gestión o más ahora después de comprar Oaktree, pues tampoco parece tanto. Y eso solo infraestructuras. Luego estás hablando de los inmuebles a nivel global, que siempre hay una recesión o algún problema en algún lado. Y luego tienes la parte de renovables y la parte de private equity. O el sector de la logística, que es gigantesco y está muy fragmentado. Pues es más o menos también de $1 trillón el sector de la logística mundial. Y tienes empresas como XPO, que ya son grandes, pero que
y es un 1,5% del total. Entonces tienes ahí mucho recorrido por consolidar. Entonces yo creo que es más importante esa cuota de mercado, esa capacidad de crecimiento o ese tamaño del mercado final con respecto a la capitalización o a las ventas, que el que una empresa sea muy grande o muy pequeña. Y además, por terminar, en el mundo actual, en el mercado actual en el que todo está conectado por Internet y el software se está comiendo el mundo, aparecen procesos curiosos porque el software tiene coste marginal cero, ¿no? Básicamente. Entonces una vez que lo haces, puedes llegar a todos los lados y Sí. Y en esas situaciones aparece lo que se llama power laws o leyes en las que el primero se lleva mucha más parte del pastel que el segundo. O sea, con estas empresas de Internet aparecen efectos de red, sí, pero aparecen lo que se llaman plataformas y aparecen mecanismos por el que el primero es lógico que sea mucho más grande que el segundo y el segundo mucho más grande que el tercero. Y por esas leyes de potencia se rigen, por ejemplo, el tamaño de las ciudades también, la ciudad más grande y la segunda más grande y la tercera más grande. La probabilidad de terremotos un terremoto de clase 9, de clase 8, de clase 7, ¿no? La probabilidad de esos eventos... no, estoy hablando normalmente la gente analiza los eventos económicos como si fuesen distribuciones normales, incluso estos matemáticos que hicieron en el fondo Long Term Capital Management, ¿no? Pues decía, esto lo hacemos con matemáticas y lo hacemos con distribución normal, y que ocurra esto es un evento 6 sigma o 7 sigma, ¿no? Es una cosa que va a pasar una vez cada 1000 años, ¿no? Y a los 3 años te pasa y quiebra el fondo, ¿no? Pues esto es una forma de modelizar sistemas en los que hay eventos de cola muy largos. Lo que habla Taleb, ¿no? Las distribuciones son de larga cola, que se llama. Pues lo de la probabilidad de un terremoto de distinta magnitud se rige por eso y no por una distribución normal. Y los sistemas complejos suele aparecer mucho, sobre todo si están muy conectados. Y eso te permite entender por qué te aparecen no monopolios, sino líderes. ¿Por qué te aparece Google? ¿Por qué te aparece Facebook? ¿Por qué te aparece? Eso es muy interesante. Y no ocurre como antes, en el que en un mundo de activos tangibles estabas muy limitado para crecer. Y todo tendía al crecimiento medio y no podías. Todo tenía su límite, ¿no? Entonces, antes era más lógico que las empresas pequeñas tuviesen más potencial de crecimiento, y ahora en estos sectores es casi al revés. Hay mucho por delante y puedes llegar a entender por qué los líderes son líderes y por qué pueden seguir creciendo. Y lo hilamos con el principio. Nadie podría haber estimado que Google podría haber seguido creciendo a un 20% anual, año tras año, tras año, tras año, tras año, ¿no? Pues eso es interesante analizarlo en el mundo de ahora. Muy interesante esta reflexión, y un poco a mí me ha suscitado en todo esto que nos has comentado, es que al final muchas veces el peor enemigo de nosotros mismos, o sea, el peor enemigo somos nosotros mismos. Y de hecho recordarás que lo que le comentaba siempre Munger a Buffett, que oye, vete a dar una vuelta por la oficina, vete a dar una vuelta y deja de estar en la oficina cuando no quería que Buffett estuviera ahí, porque hay veces que no se daban las condiciones de mercado y no encontraba ninguna oportunidad. Y muchas veces Munger le decía, oye, que no hay oportunidades, vete a dar una vuelta, pero no intentes ahí, porque al final muchas veces por querer estar siempre invirtiendo o colocando tu dinero, pues al fin y al cabo haces lo que no deberías hacer, que es ser impaciente, y muchas veces más vale, por lo menos en mi opinión, es dejar el dinero tranquilo, y cuando surge una oportunidad muy buena, que hasta la entendería un tonto, como fue Apple hace unos meses, que ha hecho desde entonces un más 50%, y cualquiera con 3 dedos de frente y que sabe un poco de invertir lo ha visto, y muchas veces es más rentable eso que estar todo el rato queriendo buscar oportunidades cuando muchas veces no es necesario, es mi punto de vista. Y luego otra cosa que comentas, y lo quería ligar un poco con lo de las empresas tecnológicas y con lo de las ventajas competitivas, el efecto red, las plataformas. Al final, cuando una plataforma se hace de alguna forma se hace un estándar de facto y todo el mundo usa la plataforma. Amazon tiene una cosa que es famosísima, lo introdujo Jim Collins, que son los flywheel, que es estas cosas que inevitablemente suceden en cadena. Si Amazon tiene
más tráfico, inevitablemente van a ir más vendedores, inevitablemente va a surgir la competencia, con lo cual inevitablemente van a bajar los precios, con lo cual inevitablemente va a haber más tráfico de gente que quiere comprar y vuelta al bucle, ¿no? Inevitablemente más vendedores, etcétera. Y esto pasa en muchos negocios y hay que entender cuál es ese modelo de negocio y por qué los gestores lo están haciendo. Entonces, una vez que entiendes eso, y eso no tiene absolutamente nada que ver con la contabilidad, cuando entiendes eso, puedes entender cómo ese flywheel va cogiendo momentum, va cogiendo inercia y la compañía cada vez va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y muchas veces no tiene que ver ni con las fuerzas de Porter, ni tiene que ver con las ventajas competitivas. Es otro modelo mental que tienes que añadir a tu cerebro de cómo de alguna forma eres capaz de entender el mundo y cómo entiendes los negocios. Entonces creo que por ahí lo ha introducido Emérito uno nuevo, como las empresas tecnológicas. Lo que antiguamente ha pasado, que las small cap tenían más, en promedio, más rentabilidad y menos volatilidad, a lo mejor en el mundo de las empresas de tecnología no tiene por qué seguir cumpliéndose. De hecho, el mundo está cada vez cambiando y cada vez se acelera más y los emprendedores lo único que hacen es que están encontrando oportunidades de crear valor y de alguna forma están apostando al futuro. Hacen una tarea muy similar a lo que hace un inversor. O sea, apostar su tiempo y su capital para crear líneas de negocio. Entonces, muy interesante, me ha parecido súper interesante lo que comentaba Emérito. Y ya por cerrar la entrevista, no sé si querrías comentar algo sobre esto. Sí, porque la gente pueda investigar algo más en ese sentido. Sí que hay 2 inversores que están lanzando una gestora nueva que yo creo que no la tienen, son extranjeros, que se va a llamar NZS, lo llaman así porque lo llaman Non-Zero Sum, y han escrito un paper muy interesante que se llama Complexity Investing. Yo no sé si tú le has leído, pero que es brutal, es increíble la cantidad de brillantez que concentran en poco espacio. Y habla un poco de todo esto, de la nueva forma de enfocar las ventajas competitivas y de todas estas realidades nuevas que surgen, y lo de las leyes de potencia, las distribuciones de cola larga. Y es muy interesante para cualquiera que quiera profundizar. El paper se llama Complexity Investing y yo lo he compartido en Twitter, pero se puede encontrar fácil seguramente. Y luego lo que decías de ese modelo mental de flywheel, al final uno tiene que tener un mosaico cada vez más grande de modelos mentales y darse cuenta de cuáles son representativos en cada momento. Hay uno que a mí me gusta mucho también y que le doy mucha importancia, que nace de un inversor poco conocido, pero que fue uno de los mejores, que se llama Nicholas Sleep o Nick Sleep, que tuvo un fondo que invirtió en Amazon, al menos que se sepa, desde 2003 seguro, y lo mantuvo hasta 2013. Fue bastante increíble, y no por tener suerte, sino que lo tenía bastante fundamentado. Y uno de esos modelos mentales, por el que invirtió en Amazon, por el que invirtió en Costco y por el que invirtió en Berkshire porque tenía Geico, él lo llama economías de escala compartidas. O Economies of Scale Shared. Entonces, él dice que para de verdad tener una ventaja competitiva fuerte, tienes que dar valor al consumidor. Y para alejar a la competencia, tienes que darle mucho valor al consumidor. Lo que se llama el pricing power, el poder de negociación, el poder sobre el precio, para subirle el precio al consumidor, tienes que mantener un margen muy grande de poder sobre el precio sin explotar, nunca. Y esas economías de escala que consigues, devolvérselas al consumidor en precios cada vez más bajos. Y cuando consigues un modelo así, en el que te puedes aprovechar de esa ventaja, la fidelidad aumenta mucho en el consumidor, y si consigues que se mantenga en el trabajador es muy poderoso, y la competencia se reduce, el potencial de crecimiento aumenta. Y eso es una idea que aplicó al caso de Amazon en 2003, que también tiene narices haber conseguido eso. Es algo que hace Costco. Costco, en todas las eficiencias que gana y toda la escala que gana, lo que hace es bajar precios y simplemente cobra la suscripción. Y los márgenes de Costco parecen muy bajos, parece que gana solo un 2%, y aunque aumentase los márgenes al doble y pusiese los precios un poco más caros, todavía sería más barato que la competencia, y el múltiplo sobre beneficios de 26 veces bajaría a 13 veces beneficios, y verías que es barata, pero no es el modelo de negocio. No sería mejor negocio por eso. Ellos siguen creciendo y siguen compartiendo las economías de escala, ¿no? Entonces,
otro modelo en el que la contabilidad no es representativa y es muy poderoso. Y es el modelo de Geico también. Que Geico, curiosamente, es la mejor inversión, la inversión más rentable de Benjamin Graham. Benjamin Graham que en su época, después de la gran recesión y con mucho que limpiar y mucho activo tangible, hacía mucho esa inversión en colillas, ¿no? Y luego y en múltiplos bajos, también porque el balance era más representativo, pero del net asset value, pero la mayor inversión de Benjamin Graham es Geico. Y Geico es una historia bastante growth. Es una historia de crecimiento y de productor de bajo coste por economías de escala compartidas, precisamente. Y la rentabilidad de Graham ex Geico no es tan buena respecto al índice, por ejemplo. Entonces es interesante. Como otro modelo mental para que la gente curiosee. Súper interesante, porque además estas cosas no se suelen contar. Yo añado que la gente que tenga curiosidad, que también, aparte de leer libros, que por supuesto está súper bien, mirar informes, muy bien, pero yo animo a que realmente se vayan a las fuentes de información, que lean los papers, porque es donde se aprenden lo que están, digamos, en el estado del arte, las cosas que se están creando nuevas. Yo, por ejemplo, mi novia es doctora en estadística y su foco principal es detección de atípicos. Y ella crea algoritmos nuevos de detección de atípicos. Pues que la gente le eche un vistazo, no a esto en concreto lo que hace mi novia, sino que existen muchísimas fuentes de información a nivel científico de que se están construyendo nuevos algoritmos, nuevos modelos mentales, nuevas formas de comprender y de abstraer la realidad que creo que de alguna forma pueden ayudar al inversor. Y si eres de los primeros que absorbes estos nuevos conocimientos, de alguna forma puedes tener una ventaja competitiva con respecto al resto de inversores. Y ya mérito por acabar, última pregunta, que no te quiero robar más tiempo, es si nos quieres comentar alguna idea de inversión que tengas el gusto de compartir con la comunidad, probablemente porque ya tengas la posición consolidada, totalmente construida para que no te afecte de alguna forma. Y a ver si tienes alguna idea, o incluso de sectores a lo mejor que no sean muy típicos tuyos, biofarma o biotecnología o algo así que digas tú, esta perla creo que lo puedes hacer bien. Pues, a ver, sí que estoy muy interesado en cosas nuevas, pero que todavía no he construido posición. O sea, hay cosas muy complicadas que yo reconozco que todavía no sé bien, pero que bueno, las investigo porque me gusta, me interesa y puede ocurrir algo. He estado investigando, por ejemplo, sobre secuenciación genética y sobre manipulación genética, y hay ideas interesantes, pero que están un poco pegándose por las patentes, ¿no? Es todo muy nuevo. De inteligencia artificial me interesa mucho también y suelo leer bastante. Además, mi hermano, bueno, yo soy ingeniero electrónico, pero siempre me ha interesado también la parte de informática. Mi hermano es ingeniero informático, está haciendo un máster en inteligencia artificial y hablamos mucho y nos interesa. Bueno, de hecho, la ventaja de Google, del algoritmo de Google, es que cada vez se perfecciona más y es más bueno también por eso. Y sí que hay empresas más novedosas que estoy viendo como Xilinx, por ejemplo, que hacen microprocesadores especializados, pero la clave no es el hardware, sino el software. El hardware es como una excusa para vender el software. Y eso es modelo mental también para empresas como Xilinx, pero también para otras como Cognex, que hacen distintos sensores. Al final lo que interesa es el software que hay detrás. Y eso lo estoy mirando, pero todavía no he invertido en nada. Pero ideas que pueda explicar que esté comprando ahora. Porque claro, he estado comprando muchas que ya tenemos. En baratas he seguido comprando Bayer. Y he seguido comprando Fairfax India, he seguido comprando Amazon, las empresas de royalties, a mí me gustan mucho, aunque yo creo que ya he explicado un poco la idea, ¿no? De las empresas de royalties de oro, en las que en realidad estás más expuesto a ese descuento implícito o a la paciencia y al talento del equipo concreto que al precio del oro, a largo plazo por lo menos. Pero es interesante. Y he encontrado una empresa, la que hemos dicho antes, la de Golden Valley Mines, simplemente es una pequeña empresa muy líquida que el valor de las acciones que tiene en una empresa de royalties de oro que se llama BTB Royalties es mayor que la capitalización. Es un poco una forma de comprarla con descuento.
También lo hago con Brookfield, con una matriz que hay por ahí perdida, muy líquida, que su principal activo son acciones de Brookfield. Y es una forma de comprar Brookfield con un poco de apalancamiento y con mucho descuento. Pero es difícil entrar. Entonces, de estas empresitas nuevas, hay una que se llama Deep Tech AB, es interesante. La que te decía de Charlie Munger, que se llama Daily Journal, es muy interesante y la gente sigue mucho conferencias de la empresa al año. La empresa, todo el mundo cree que se dedica a los periódicos, unos periódicos donde salen sentencias y tal, periódicos para abogados de declive. Y que bueno, Charlie Munger en la crisis en el 2009 invirtió en 4 bancos americanos y muy bien. La mayoría de la capitalización es el valor de sus acciones de Wells Fargo y de Bank of America, ¿no? Entonces dicen, bueno, esto, pero capitaliza más que eso. Esto cuando muera Munger, pues la mierda, y los periódicos también. Y cuando investigas, en realidad no. Tienes en su activo bancos y lo puedes tener, pues porque crees que los bancos están infravalorados, que yo creo que algunos americanos lo están en su cartera, también como cobertura a la subida de tipos de interés, aunque yo creo que Charles Schwab es mejor cobertura antes eso. Y luego tienes los inmuebles, unos 15 millones de dólares en valor de inmuebles, y tienes la caja. Pero luego hay un negocio de software que eso sí que no aparece casi nada en la contabilidad o no es representativo, que yo creo que puede ser muy sticky y muy valioso. Porque Charlie Munger dice, el propio Munger dice, de este negocio, que su potencial es muy alto, no vais a encontrar nada en la contabilidad. Pero él dice que siendo ricos, el comportamiento que puedes tener es mejor ante oportunidades como esa. Porque a ellos no les importa que su contabilidad quede bonita. Y a la mayoría de los directivos sí. Entonces ellos pueden acercarse a los gobiernos municipales o a los juzgados y demás agencias gubernamentales y decirles, mira, tengo este software en la nube para gestión de juicios y para gestión de demandas y para gestión de procedimientos y para bases de datos, para varias cosas. Y ellos dicen, mira, yo te lo instalo, te lo organizo y hasta que no esté todo en funcionamiento no te voy a cobrar nada. ¿Y eso qué implica? Que quizás hasta al de 5, 6, 7 años de que empieza el proceso no empiezas a ver dinero. Pero tú puedes esperar, ¿no? Y una vez que lo consigues y que esas agencias se acostumbran a esa forma de funcionar, pues tienes un negocio de software as a service con márgenes muy altos y con clientes muy, muy fieles. Entonces, curiosamente es una cartera de bancos y de dinero con ese negocio incipiente de software como servicio que puede suponer que dentro de 10 años la empresa valga, pues quizá llegue a los 1.000 millones y has conseguido una TIR de casi el 15%, ¿no? Pero es una empresa muy muy pequeña, casi líquida, en la que no hay visibilidad sobre eso y yo creo que es interesante. Y también está volviendo a ver esta que hacen lavaderos de coches y de camiones, la de Wastec. Y hay una empresa nueva que esa sí que es probable que invierta cuando termine el trabajo, que se llama Storytel, que empieza a haber anuncios de ella en España. Para la gente que no lo sepa, es un poco el Netflix de los audiolibros, ¿no? Básicamente. El Netflix de los audiolibros de habla no inglesa, porque en habla inglesa hay otros copado, pero estos se centran en idiomas más pequeños, en nichos en los que Audible y otras empresas no van. En Suecia o aquí en España o en otros países europeos están empezando. Y también siguen un poco la estrategia de Netflix en la que tienen un modelo de suscripción, pero han empezado también a comprar editoriales para no tener que negociar libro a libro. También han empezado a crear contenido propio. Hacemos nosotros nuestros propios audiolibros, nuestro contenido. He estado viendo algunos estudios, un poco de experiencia del consumidor, en la que se ve que la experiencia de un audiolibro, y uno lo puede vivir en sus carnes, no es la misma que la de un libro. Tiene sus pros y sus contras, pero en el audiolibro a veces la conexión emocional es más grande porque te lo está contando alguien de viva voz. Quizá te lo está contando la propia autora y eso también tiene mucho valor. Perdona, y acabo. La música también.
permite el multitask. También puedes estar haciendo cosas a la vez que estás escuchando el audiolibro. Y en el libro no. Bueno, tiene sus pros y sus contras que me están interesando y la estoy mirando. Sí, lo que comentas de Storytel, la verdad es que la idea es buena, yo no sabía ni que siquiera cotizaba. El problema que le veo a este tipo de aplicaciones es que cada audiolibro el audiolibro medio son 16 horas. Y leerlo, de alguna forma, es casi como una tarea de meditación, de reflexión, de ponerte el foco a leer y como que te relaja mucho y subrayas, por lo menos yo. Mucha gente lo hace así, sin embargo, el Storytel al ser tantas horas, yo por lo menos cuando lo uso, inherentemente la concentración se te va a otra cosa. O sea, es muy difícil. Y pasa, lo digo de aquí, desde los podcasts. Si ves las analíticas de los podcasts que pasan más de 50 minutos, claramente reduce el enganche a partir del minuto 50. Bien sea porque los viajes son de 50 minutos o porque entrenar 50 minutos o lo que sea. A partir del minuto 50-55 el enganche baja mucho. Y con los audiolibros de Storytel, que son muy, muy largos, pasa exactamente eso. Y entonces, cuando luego lo vas a retomar, el proceso de retomar no es igual que cuando lees un libro en papel. Entonces, a mí cualitativamente me surgen dudas de si esto puede funcionar. Yo lo uso, pero soy consciente de estos problemas. Y luego, como viene a punto emérito, ahí está la competencia, que es Audible de Amazon, que es un gigante que está ahí detrás, que es una competencia con una empresa muy potente detrás. Entonces, bueno, son temas que creo que hay que tener en cuenta. Y yo creo que con esto ha quedado un podcast bastante entretenido, hemos aportado mucho valor y le tenemos que agradecer a Emérito que estando a 6 de agosto, ¿no? Creo que estamos. ¿Qué día estamos? 5, 6, 4, en plenas vacaciones aquí en Santander. Le comenté que iba a estar por aquí estos días, le dice, pues venga, pásate y nos tomamos algo. Y ya de paso grabamos esto, así que nada, agradecerle muchísimo a Emérito por este rato, creo que hemos aprendido muchísimo y por compartirlo con la audiencia. Muchas gracias a ti por pasarte por aquí y espero que a la gente le guste de todo lo que hemos hablado. Nos hemos alargado mucho, no sé cuánto ha sido, pero bueno, a mí como me encanta esto. Bueno, pues 2 horas. Pues nada, chicos, un saludito y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.